Encontramos una base secreta alemana de la Segunda Guerra Mundial en las montañas antárticas. Escondía el cuerpo original de Adolfo Hitler, con un aterrador secreto. Hoy ya había pasado media hora desde mi tercer vuelo. Al menos, este ya casi había terminado. Todo empezó hace 14 horas, cuando volé de Washington, D.C. a Ciudad del Cabo. Allí tomé un vuelo a la base aérea Novo en la Antártida. Ahora estábamos volando hacia el oeste a lo largo de las montañas Mühlich-Hoffmann, hasta un pequeño campamento instalado por el ejército estadounidense. Habíamos descubierto algo recientemente y, como soy un socio comercial frecuente, me llamaron para que les asesorara. Me informaron rápidamente y recogieron una avalancha de información. Se había descubierto una base de la Segunda Guerra Mundial, oculta en un valle profundo bajo una montaña. Tenía el nombre Festung 212 tallado en la roca sobre la entrada. Festung significaba fortaleza en alemán. No había dudas sobre a quién pertenecía. Se decía que había un enorme arsenal de armas y querían opiniones de alto nivel sobre ellas. Así que yo evaluaba y categorizaba. Tal vez aplicaba ingeniería inversa a cierta tecnología si de alguna manera superaba a la nuestra. O era una consulta teórica. Querían teorías sobre los tipos de armas que los alemanes podrían tener a continuación, si no habían investigado ya. Adivinar el tipo de armamento que tendrían los alemanes es como adivinar qué tipo de munición usará un tirador escolar. Es limitada, pero variada. Básicamente, conocemos los límites de su tecnología, porque nos enfrentamos a ella en batalla. Pero eso era lo que pasaba con los nazis. Experimentaban. Yo había estudiado la guerra nazi y las diferentes categorías de armamento que utilizaban. También había estudiado cómo habían intentado aprovechar la magia negra para combinarla con la tecnología moderna. No estaban anclados en la moral o la ética, correcto o incorrecto, bien o mal. A sus ojos, ellos eran el bien y estaban destruyendo el mal. Había leído que Hitler envió partidas de exploración masivas a varias partes del mundo en busca de artefactos míticos, civilizaciones perdidas, avanzadas pero abandonadas. Cualquier cosa que pudiera dar a los alemanes respuestas o una ventaja en la guerra. Tuvimos suerte de que no hubieran descubierto nada. Hasta donde sabíamos, soy lo que se llamaría un ingeniero de armas. No voy a entrar en detalles sobre mi formación, pero es extensa e incluye ingeniería y biotecnología. Me ficharon cuando era joven, me prepararon y me formaron para crear tecnología militar de operaciones psicológicas y de víctimas masivas. Fundé una empresa privada llamada String Control. No hacíamos publicidad en Internet. Diseñamos formas de desestabilizar naciones para corporaciones privadas y firmas de capital. Utilizamos una variedad de métodos, desde lo social a lo tecnológico, pasando por lo farmacéutico, lo político y otros 2 millones de tácticas que teníamos bajo la manga. Nuestro contrato anterior fue con un país del sudeste asiático, intentando invadir y apoderarse de otro país sin utilizar ninguna fuerza física. Investigamos el país de destino y descubrimos que 3/4 partes de su economía se basaban en la agricultura, por lo que simplemente necesitábamos controlar su clima. Puede parecer una teoría de la conspiración, pero es ciencia real. Los saudíes llevan años adaptándola. Se denomina siembra de nubes y utiliza drones para forzar la precipitación con cargas eléctricas. Hay otras formas de hacerlo, como añadir sustancias a través de estelas químicas, como el yoduro de plata, a las nubes existentes para inducir la lluvia, o incluso la nieve. Pero con las inundaciones, la noticia del desastre llegaría a la escena nacional y otros países enviarían ayuda. Teníamos que evitarlo. Así que diseñamos un sistema de drones para hacer lo contrario. Durante 2 meses, el país objetivo no recibió ni una gota de lluvia. Su economía se desmoronó porque nadie podía cultivar, vender o comer. El gobierno objetivo cedió y aceptó todos los términos. Después de que el país objetivo firmara, nuestro empleador nos pagó para que inundáramos el país durante 2 días de todos modos. Solo por despecho. Fue repugnante, sin duda, pero supuse que pronto me contratarían en otro país para encargarme de esto. Y esperaba con ansias ese día.
También tenía un léxico de contactos para armas y parafernalia antiguas de la Segunda Guerra Mundial, compradores y coleccionistas, y no los que encontrarías en las páginas amarillas. Pero esto parecía más que eso. Esto parecía un secreto a un nivel peligroso. Pensé en los alemanes. Me pregunté en qué tipo de armas estaban trabajando, lo avanzadas que eran para su época. No era solo la artillería lo que me interesaba ver. Esperaba echar un vistazo a algunos de sus laboratorios. Me fascinaban sus experimentos. Pero ¿en qué estaba trabajando a continuación? ¿En genes? ¿En gases? ¿En virus? ¿Qué hombre tan horrible era? Todos lo eran. Me senté, exhausto. No eran solo los vuelos ni los cambios de horario. Estaba agotado por el trabajo y llevaba tiempo planeando marcharme. Mi conciencia empezaba a cobrarme la vida. Pensé que había encogido hasta el nivel subatómico y enterrado en plomo. Pensé en algunas de las cosas horribles que me habían encargado hacer en el pasado. Últimamente, mi mente las regurgitaba todas con más frecuencia, como si estuviera en confesión conmigo mismo. Uno de mis primeros contratos fue con compañías farmacéuticas para inyectar vitaminas contra cepas latentes pero agresivas de meningitis. Los organismos médicos que nos observaban nos dieron carta blanca porque tenían un régimen de tratamiento para la meningitis a punto de salir al mercado. Así que jugamos a ser un poco Dios. Probamos otras enfermedades y llegamos a algunos descubrimientos aterradores. Si le das a un cierto porcentaje de la población una enfermedad debilitante, se vuelve genética. Si tienen hijos, la contraen y también la transmiten. Hay una razón por la que hoy en día se ve todo esto mucho más que en el pasado. No es solo porque la población ha crecido. Luego pasé a la pediatría, pero no voy a entrar en detalles. Es lo que más pesadillas me da. La nieve y el frío me golpearon en la cara en el mismo instante en que se abrió la puerta del avión y salí. Incluso con una gruesa capa y una bufanda, era un frío diferente. Mis hombros se levantaron y tocaron mis orejas. Nos dirigieron a una serie de motos de nieve que nos llevaron a otro campamento aún más pequeño. Allí nos dieron raquetas de nieve y tuvimos que caminar hasta la cumbre rocosa de la montaña Mühlich-Hoffmann, a unos cientos de metros de distancia. Pude ver un resplandor anaranjado apagado que provenía de lo que parecía ser una gran puerta al final del sendero que estábamos siguiendo. No era una puerta, sino una entrada tallada en la roca que conducía a un túnel, bordeado de faroles mineros. Seguimos a nuestros guías mientras el camino se curvaba y serpenteaba, y nos llevaba más profundamente bajo la montaña. Nuestros guías comenzaron a quitarse los guantes, los sombreros y las chaquetas. ¿Qué estaban haciendo? ¿No haría más frío cuanto más nos adentrábamos? Pasé por varias cargas explosivas, unidas a vigas de soporte a lo largo del túnel. Los explosivos parecían viejos y tenían escritura alemana. Nuestros guías nos informaron que estaban conectados a otras cargas explosivas, instaladas en puntos estratégicos a lo largo de la montaña, para que colapsaran sobre sí mismos si era necesario. ¿Por qué sería necesario eso? Nuestro camino se curvaba y sentí calor en la cara. Doblamos una esquina y nos encontramos en una enorme cueva abierta. ¿Qué carajo estaba mirando? La cueva estaba iluminada por focos que apuntaban hacia arriba. Proyectaban sombras aterradoras y dentadas por las paredes hasta las estalactitas que colgaban hacia abajo. Pero yo vi verde, mucho verde. A esta altura del norte, todo lo que se ve es blanco y gris. Pero esto parecía algo más parecido a un jardín botánico. Había una vegetación exuberante y un estanque. Las largas estalactitas que colgaban del techo de la cueva estaban cubiertas de follaje. Nuestro guía vio mi cara de asombro y me dijo que estábamos en una zona geotérmica. La montaña estaba llena de ellos y eran ricos en vitaminas y minerales, por lo que sustentaban múltiples tipos de fuentes termales y vida vegetal, incluso sin fotosíntesis. Pero la vegetación ya no era lo que atraía mi atención. En el otro extremo de la imponente cueva había una gigantesca y antigua estatua de un héroe barbudo, parecido a un Hércules, que mantenía a raya al mal. La mano de la estatua presionaba contra el suelo lo que parecía ser la cabeza de una gran criatura. Era como un halcón, pero con dientes. O un dragón. Cuanto más miraba la estatua,
Más me parecía que la palabra Dios era la única forma adecuada de describirla. Delante de la estatua se había instalado un pequeño portátil. Allí nos dirigíamos. Nuestro guía me dijo que lo siguiera a él y a sus pasos, en concreto, mientras avanzábamos entre la flora. Me detuve y toqué una de las plantas, pero nunca había visto nada parecido. Tenía múltiples vetas de distintos colores que la atravesaban. Había media docena de científicos y personal militar dispersos por toda la cueva, algunos con detectores de metales. ¡Oh, mierda! Estaban buscando minas terrestres. Seguí los pasos de nuestro guía al pie de la letra. Entramos en el ascensor portátil. En el interior había un gran montacargas, una mezcla de tecnología alemana antigua y nuestra tecnología moderna actualizada. El teniente general Sullivan estaba de pie junto a él, listo para informarnos. Pero primero, nos recomendó que nos ciñéramos a los caminos y pasillos aprobados. Los alemanes habían dejado trampas explosivas. En los 2 primeros días del descubrimiento, 5 científicos y 3 soldados habían muerto a causa de una variedad de viejos cables trampa y bombas de clavos. Había sido un desastre, pero ahora creían que era seguro. Genial. Manténgase en los caminos y pasillos. Sullivan siguió adelante. El ascensor fue, de hecho, construido por los alemanes, pero los militares creen que el agujero en el que se metió fue descubierto por ellos, no creado por ellos. El agujero descendía 13 kilómetros, directamente hacia la tierra. A la profundidad de 4 kilómetros, había un elevador que descendía otros 5 kilómetros. Allí, era necesario un elevador adicional para los últimos 4 kilómetros, para alcanzar la profundidad del agujero de 13 clics. El elevador era la única forma de subir o bajar. Sin embargo, había un segundo túnel que corría paralelo al primer cambio, pero parecía que lo habían excavado los alemanes como ruta de respaldo. Parecía que no habían avanzado para cavar más para los 2 niveles siguientes, al menos por lo que se había encontrado. Este camino estaba ubicado justo al costado de la plataforma del ascensor en el primer cambio, y se decía que se necesitaban entre 4 y 5 horas para subir a la superficie, en un espacio de acceso muy estrecho e inclinado. Nos dieron trajes repelentes al calor y nos ordenaron permanecer dentro del recinto en todo momento al llegar al nivel inferior, que era a donde nos dirigíamos. ¿Cómo demonios era posible que se hubiera formado un agujero de forma natural, con tanta profundidad? Tal vez los alemanes realmente habían descubierto algo. Mientras bajábamos, mi primer pensamiento fue que lo estaban utilizando como un enorme silo de misiles. Pero, ¿a 13 kilómetros de profundidad? ¿Qué tipo de tecnología tenían realmente? O peor aún, ¿encontrar? ¿Y si descubrían un nuevo tipo de fuente de energía? Algo que eclipsara al uranio enriquecido en capacidad de fisión y producción. Me dio escalofríos. Me recordó al arma más peligrosa de la que había oído hablar y que, afortunadamente, nunca se utilizó. El arma formaba parte del Proyecto Plutón, una división de investigación y desarrollo nuclear del ejército estadounidense, y se la conocía como SLAM, por sus siglas en inglés, Supersonic Low Altitude Missile. Era enorme, y para alcanzar la velocidad de un estatorreactor, tendría que ser lanzada desde tierra mediante cohetes propulsores convencionales. Después de alcanzar la altitud de crucero en zonas despobladas cerca del objetivo, el núcleo nuclear se volvería crítico. Entonces tendría un alcance ilimitado desde su fuente de energía y volaría en círculos hasta que se le ordenara bajar a cubierta. Esto significaba que el SLAM, que llevaría una enorme carga útil de armas nucleares, convertiría al misil de crucero en un bombardero no tripulado y lanzaría todas sus ojivas a los objetivos en una tormenta inquebrantable. Pero no terminó allí. Una vez que se entregó la carga, el misil podría pasar semanas sobrevolando áreas pobladas cercanas a baja altitud y causar ondas de choque masivas y radiación letal que destruirían ciudades enteras. Si el misil cayera, esparciría radiación letal durante cientos de años a las zonas circundantes. Alguien había pensado en utilizar esto, pero los alemanes no tenían forma de llegar tan lejos,
Pasamos al siguiente ascensor, que estaba situado en una plataforma justo debajo de nosotros. Se decía que el agujero era perfectamente recto y que descendía a través de tierra, hielo, roca y granito. Mientras bajábamos en el segundo ascensor, observé las paredes que pasaban y noté que no había excavaciones ni marcas de garras, ni nada. Realmente se había formado de forma natural. Pasamos al tercer y último ascensor. Empecé a pensar en para qué había sido utilizado el agujero. ¿Sacrificio? Puede que se hubiera formado de forma natural, de alguna manera, pero la estatua que había delante de él había sido tallada por el hombre. Nos reflejaba, después de todo. Me pregunto si había más estatuas en el lugar al que nos dirigíamos. No podía verlas. Haría demasiado calor sin trajes, a menos que ellos, quienes quiera que fueran, hubieran encontrado una manera. Llegamos al fondo del agujero, que se abría a una gran caverna con múltiples instalaciones construidas por los alemanes en su interior. Había un gran depósito de armas y una serie de laboratorios y múltiples dormitorios, con literas repartidos por grandes cavernas abiertas en la tierra. Al parecer, allí abajo había reservas de alimentos enlatados y suministros para décadas. No podía creer que estuviera allí. No sabía que alguien hubiera descendido tan lejos. Incluso ahora, 80 años después, solo había oído hablar de la superprofundidad de Kola en Rusia en los años 80 y había alcanzado los 12 clics antes de que la cerraran. Si mal no recuerdo, el cierre se debía a circunstancias misteriosas y ruidos subterráneos. Sin embargo, no habían perforado ni excavado en roca, granito y tierra. La cola se había colocado estratégicamente para aprovechar el permafrost debajo de la superficie. Era mucho más fácil perforar el hielo que la roca y el granito, y habían tardado años en excavar. Y esto fue más profundo. Parecía que estábamos en otra zona geotérmica, pero las plantas eran todas de color púrpura, rojo y naranja. El vapor se elevaba desde las fisuras del suelo como si fueran respiraderos hidrotermales en el fondo de un océano. Miré por las diminutas ventanas del complejo, sin poder creer que pudiera haber vida allí abajo, a esta profundidad y con este calor. Me dirigieron a las habitaciones con literas, donde dormiría cuando lo necesitara. Luego, Sullivan me llevó al escondite de armas, que ya había sido revisado en busca de trampas explosivas. Eso hizo que el cráter en la boca de mi estómago se hiciera un poco más pequeño. Todavía estaba pensando en los 8 hombres que habían muerto en los primeros 2 días. Naturalmente, me había estado preguntando si los nazis habían usado algún tipo de trampas con gatillo y equipo. Me encantaría echar un vistazo a su obra. Pero empezaríamos con el arsenal nuclear. Al parecer, el Uran Project, Uranverein, que era el nombre que se le daba a la investigación tecnológica nuclear de Alemania, no había aprovechado la energía nuclear. Sin embargo, habían almacenado cientos de bombas. Las más grandes eran las CCC 2500, unas enormes bombas. Parecía que había unas cuantas docenas de ellas aquí abajo. Luego estaban las distintas PC y SB, todas ellas bombas aéreas de todas clases. Pero lo que daba miedo era que todas estaban abiertas. Las habían conectado a lo que parecía ser una especie de interruptor de seguridad. Estaba dispuesto a garantizar que detonarían de todas formas si se activaban. Lo que muchos no saben sobre las bombas alemanas es que aproximadamente el 10% de ellas nunca explotaron. Muchas, de hecho, aterrizarían y quedarían enterradas bajo los escombros de otras explosiones. Es decir, en Inglaterra durante la Batalla de Inglaterra. Las bombas podrían quedarse allí, algunas sin explotar, pero otras podrían sobrevivir durante décadas, incluso si se construyeran sobre ellas, y no explotar. Pero entonces, la más mínima vibración podría... Me habían asignado 2 asistentes, a quienes envié para que comenzaran a inspeccionar el arsenal, antes de desactivarlo. Solo quería tener tiempo para mí, así que caminé por los pasillos, inspeccionando todas las armas de fuego, bombas y explosivos que nunca se habían usado. Estaba pensando en los mosquetones Mauser, los MP-40, los MG-42. Fueron una gran decepción.
Eran todas armas antiguas y no había nada que no pudiera encontrar en un libro de texto de secundaria. Todo era interesante, pero fue una decepción. Tomé uno de los Mauser, tiré del cerrojo y lo comprobé. Estaba cargado, listo para disparar. Lo volví a dejar sobre la pila de otros rifles, pero esto provocó que se movieran y cayeran. Toda la pila se desplomó detrás del estante y derribó un panel de la pared. Sullivan se acercó corriendo y me encontró volviendo a colocar los rifles en el estante. Le dije que todo estaba bien y que había sido torpe. Volví a mirar los estantes de armas, pero el panel de la pared se me quedó grabado en la mente. Había algo detrás de él. Finalmente, Sullivan y los asistentes decidieron dar por finalizado el día, así que recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al dormitorio. Deshice las maletas y me quedé en la cama durante 1 hora. Lo único en lo que podía pensar era en el panel de la pared. ¿Qué había detrás de él? Tenía que saberlo. Salí a escondidas del dormitorio y volví a la sala de armas. Me abrí paso por los pasillos de estanterías de 3,5 metros y encontré los rifles. Allí estaba el panel de la pared. Lo empujé hacia adentro y encontré una pequeña rampa que conducía a un túnel bajo el suelo. ¡A la mierda! Saqué mi linterna y me arrastré hasta el túnel. Había espacio justo para ponerme de pie y volví hacia el ascensor, pero por debajo. Seguí el camino hasta el final y vi lo último que esperaba. Había una puerta, de madera vieja, con placa y manija de metal. Cara, clásica, bien hecha. Algo que verías en un hotel de clase alta. Solo que abandonada y desgastada por el tiempo y el entorno. Luché conmigo mismo para abrirla y decidí, si había una trampa, que así fuera. Quería saberlo. Era una habitación grande que parecía una combinación de oficina y biblioteca. Estaba llena de parafernalia nazi y viejos libros y fotografías alemanas. Un cuadro al óleo de Hitler colgaba de la pared. Había un botellero, un viejo tocadiscos y una colección de vinilos. ¿Iba a ser esta la última batalla de Hitler? ¿Acaso nunca llegó hasta aquí? Pensé en abrir una de las botellas de vino de 100 años de antigüedad, pero decidí evitar comer o beber cualquier cosa que no hubiéramos traído con nosotros, aunque tal vez pudiera traer una de contrabando. Caminé hacia su escritorio, con curiosidad por lo que encontraría, pero mi pie chocó con algo en el suelo y tropecé. Recuperé el equilibrio y comprobé lo que era. Había una manija de pestillo y un cuadrado de metal que se parecía mucho a una trampilla. Entonces se me ocurrió que estábamos justo debajo del ascensor. Dios mío, ¿el agujero se había vuelto más profundo? Supuse que llegaríamos al fondo, pero ¿y si seguía avanzando y esta trampilla conducía hasta allí? La curiosidad me invadió y tiré del pestillo para levantar la puerta. No hubo explosiones ni trampas. Había una pequeña escalera de metal que conducía a una pequeña plataforma de observación. Bajé y vi que al final había una escalera de caracol de hierro negro que conducía aún más abajo. Dios mío, ¿cuánto más profundo era esto? Me asomé y vi que la escalera no descendía mucho más allá de unos 3 metros. Debajo de mí había lo que parecía un gran piso de cemento. Era liso y cubría todo el fondo del túnel, llegando hasta los bordes de la pared. Supongo que ese era el fondo. Había llegado allí y estaba parado en un lugar donde solo había estado uno de los hombres más malvados de la historia. Pero en el suelo de cemento había un gran trozo de granito perfectamente rectangular en el centro. Me recordó a lo que encontrarías en la tapa de un sarcófago, pero mucho más grueso. Estaba a 1 metro del suelo. Bajé las escaleras, concentrándome en el calor y en cualquier posible trampa o explosivo, pero no había ninguno. El lugar estaba vacío. Bajé al piso de cemento. En realidad no era cemento, sino algo similar. Parecía formado de forma natural, como una especie de espuma que absorbe el calor y se ha endurecido con el paso del tiempo. La tapa de granito era lo que más parecía fuera de lugar. Era negra, a diferencia de la base grisácea que había debajo, y parecía pesar más de 1 tonelada, porque estaba colocada, perfectamente simétricamente, en el centro de ese extraño sótano. ¿Cómo la habían traído hasta allí? ¿O siempre estuvo allí?
Mi mente seguía evocando la imagen de la tapa de una tumba y de un ser ancestral que esperaba debajo de ella a que lo trajeran de vuelta, lo cual era una tontería. ¿No fue así? Me acerqué y mi linterna captó algo que había encima de la tapa, unas tallas. Había palabras cinceladas en el granito. Las inspeccioné, pero no pude distinguir ninguna. Parecían más bien símbolos de alguna lengua muerta, o de lenguas muertas. Pero en el centro mismo del bloque, tallado sobre el otro galimatías sin sentido, había una frase que reconocí como de un idioma moderno. Estaba grabada en la roca en alemán. Hölle auf Erden. No tenía idea de lo que significaba, pero me hice una imagen mental de ella. ¿Es aquí donde guardó su última arma? ¿Debajo de su última defensa? Puse mi mano sobre la piedra para comprobar si estaba caliente, pero noté que la masa se movía bajo mi presión. La tapa se movió unos centímetros al tocarla. Apliqué más presión y descubrí que era más fácil mover la piedra que un trozo de papel. Por curiosidad, decidí trasladarlo más allá. La tapa se deslizó y se oyó un fuerte crujido debajo, como si una roca se rompiera. Lo que quedó al descubierto debajo de la tapa fue algo que solo podría describir como un acontecimiento que cambiaría el mundo. Había un cuerpo en un ataúd con piso abatible. Debajo del cuerpo, la roca se agrietaba y se desmoronaba como si la tapa se hubiera abierto. El cuerpo era de un hombre. Vestía un uniforme de canciller alemán de 1945. Sostenía una Luger en la mano derecha, cruzada sobre el cuerpo, y un ejemplar de Mein Kampf en la izquierda. Murió ya mayor, parecía que tenía 80 años, pero estaba bien conservado. No había ninguna duda de quién era. Todavía tenía su ridículo bigote y corte de pelo, aunque se le habían puesto grises durante sus años de vejez aquí abajo. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Se trataba de uno de los dobles de Hitler que supuestamente se suicidó en Berlín? ¿O era este uno de ellos? No, era él. En el momento en que vi su rostro, supe que era él. No es un doble. Necesitaba sentarme. Pero el suelo bajo el cuerpo de Hitler volvió a agrietarse, esta vez astillándose y cayendo. Una luz roja comenzó a filtrarse desde abajo a través de la roca. El piso bajo el que se encontraba se derrumbó y Hitler cayó con él. Una luz roja y un calor penetraron por la abertura, llenando el túnel. ¿Qué había allí abajo? Me asomé por el borde, a través de la abertura, y vi todo lo que nunca quise ver. Vi fuego, azufre y masas de cuerpos retorciéndose y arañándose unos a otros. Olas de ámbar caían sobre ellos. Vi volcanes en erupción que arrojaban más cuerpos que gritaban mientras eran quemados por las llamas. El fuego se movía como un organismo vivo, azotando las espaldas y los pechos desnudos. Vi gente sin rostro ardiendo en vastos lagos de agua hirviendo, mientras grandes criaturas aladas los picoteaban desde el cielo. Kilómetros y kilómetros de ellos. Era interminable. Vi un ser a lo lejos, muy lejos. Estaba de pie entre los volcanes en erupción, más alto que cualquier edificio, cuya cabeza desapareció entre las nubes rojas oscuras que había arriba. Un sonido surgió de él, sacudiendo los cuerpos y las criaturas que estaban abajo. El cristal de mi máscara protectora se quebró. Como si estuvieran siguiendo una señal del ser, los cuerpos y las criaturas dirigieron su atención hacia mí y hacia la abertura. Comenzaron a correr hacia mí, arañando, tirando, cualquier cosa para alejarse del fuego y el dolor. Otra ola de calor me golpeó. Inmediatamente fue insoportable, pero no podía moverme. Todo mi cuerpo se puso rígido. Miré hacia abajo. Mi máscara se derritió, en las profundidades del infierno, y volvió a mirar hacia arriba. Recuperé el movimiento, agarré la tapa de granito e intenté deslizarla por la abertura, pero no se movía. Me coloqué detrás de ella con todo mi peso, pero nada. Ahora era demasiado pesada. Miré hacia abajo y vi a las criaturas aladas volando hacia la abertura. Los cuerpos carbonizados de personas olvidadas se amontonaban unos sobre otros, creando una montaña de carne que se arrastraba, se roía y se aplastaba una a otra para llegar a mí y encontrar la salida. Vi a Hitler, sin piel y en llamas, entre ellos.
Intenté empujar la tapa de nuevo, pero estaba firme y no se movía. Ahora estaba abierta y no se cerraba. Subí corriendo las escaleras, la luz roja y el calor llenaron la cámara. Me lancé por el túnel, salí del panel de la pared y salí a la sala de armas. Tenía que salir. Tenía que llegar al ascensor. No había tiempo para recoger mis cosas. No había tiempo para avisar a nadie. No había tiempo para nada. Tenía que levantarme y tenía que derrumbar el túnel desde arriba. Pero primero tenía que salir. Cuando salí al pasillo, vi cenizas y escoria llenando la armería detrás de mí. Se acercaba. Salí corriendo hacia el único ascensor y vi a Sullivan saliendo de los dormitorios. Parecía confundido, como si acabara de despertarse. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que las llamas empezaban a llenar el recinto. No tuve tiempo de esperarlo, ni a él ni a nadie. Cerré la puerta y apreté el acelerador a fondo. Nos lanzamos hacia arriba y nos alejamos. Vi a Sullivan estallar en llamas, mientras una multitud de cuerpos en llamas se agolpaban en el pasillo y se amontonaban sobre él. El ascensor avanzaba rápido. El fuego todavía estaba en el nivel inferior, pero subía lentamente por el hueco del ascensor. Iba a estar en este lugar hasta el siguiente cambio, que tardaría 10 minutos. Solo esperaba poder llegar y que la estructura metálica del ascensor resistiera. Llegamos al siguiente desvío. Me moví rápido, subí por las plataformas y tomé el segundo ascensor. Esto me llevaría hasta 4 kilómetros de la superficie, suponiendo que lo lograra. Mientras el ascensor subía por el túnel, observé cómo la plataforma en la que acababa de estar se derrumbaba en las llamas que la envolvían. Los gritos se elevaban desde la nube de fuego cada vez mayor que llenaba el túnel con el hedor del azufre, o como se lo llamaba antes, azufre. Llegué al último interruptor y corrí hacia la segunda plataforma, pero el ascensor para subir ya no estaba. Lo habían subido. Oh, no. Me había quedado atrapado allí. Miré hacia abajo y vi el fuego que subía por el hueco del ascensor. No podía estar a menos de unos cientos de metros de distancia ahora. Entonces, recordé el segundo túnel que había que subir. Sería estrecho y me costaría 4 kilómetros, pero al menos sobreviviría. Pero me llevaría horas escalarlo, y el fuego inundaría la superficie mucho antes de que llegara. A menos que vuele el túnel. Eso fue todo. Los explosivos estaban en todos los niveles. Los había visto en cada interruptor. No solo había pasado por la montaña. Los alemanes se habían preparado para esta situación exacta. Corrí hacia el borde del túnel. Las olas de calor que subían hicieron que mi traje hirviera a fuego lento. Me ardían los brazos y sentí que el plástico se derretía sobre mi piel. Mordí y vi los controles de los explosivos del túnel. Todo estaba escrito en alemán, pero funcionaba de manera similar a la mecánica de un temporizador de cocina. Rápidamente lo programé para 1 minuto y corrí a través de la plataforma hacia el otro lado del túnel. Abrí la gran puerta de metal que daba al sendero que subía y la cerré de golpe detrás de mí. El sendero que subía era más bien como una escalera de caracol, sin escalones y muy estrecho y bajo, como un espacio de arrastre giratorio. Básicamente, estaba arrastrándome hacia arriba a 4 patas, inclinándome hacia la derecha. Me ardían los brazos por el plástico, pero traté de no prestarles atención. Sentí la explosión y las paredes que me presionaban los hombros se sacudieron. Esperé a que todo se derrumbara y se derrumbara sobre mí. Esperé a que el calor subiera por detrás, a que el azufre llenara mis fosas nasales. Seguí subiendo, esperando que algo me detuviera, pero no lo hizo. No tenía idea de cuánto más había avanzado ni de lo lejos que había llegado. ¿Y si en algún lugar de allí arriba se había derrumbado? La idea de volver a arrastrarme me aterrorizaba, pero no había ningún lugar al que volver a arrastrarme. Tendría que excavar a través de todo o simplemente rendirme. El túnel inferior se habría derrumbado y, con un poco de suerte, el tramo final del hueco del ascensor también. Lo sabría muy pronto si lo hacían. Subí, impulsándome hacia arriba, sin parar, durante lo que me parecieron horas. El tiempo desapareció. Entonces lo olí. El azufre. Me di la vuelta y capté el tenue resplandor rojo que se elevaba detrás de mí.
Venía por el camino de respaldo. Me apresuré a levantarme, mientras el calor detrás de mí se acercaba. El azufre se volvió abrumador y vi a los ámbares bailando y saltando detrás de mí. Se escuchaban voces gritando desde las llamas, haciendo eco a mi alrededor. Entonces vi una luz delante. Era fluorescente, del tipo que usaban los militares. Ya casi había llegado. Salí a la caverna principal, exhausto. Mi cuerpo estaba agotado y sin energía, pero corrí a través del follaje hacia el túnel principal. Llegué al primer explosivo, me di la vuelta y vi el fuego y los cuerpos que salían del camino. Sullivan estaba entre ellos. Apenas era reconocible, estaba carbonizado. Me vio y soltó un grito horrible. Puse el cronómetro en 20 segundos y corrí a través del camino. Mi única esperanza era que los explosivos todavía estuvieran conectados. Y funcionaron. Cuando salí del túnel y me adentré en la gélida noche, una serie de explosiones estremecedoras sacudieron el suelo bajo mis pies, y la onda expansiva me arrojó por el paisaje helado. Aterricé con fuerza sobre la nieve, pero me levanté y seguí corriendo. No podía sentir los brazos ni las piernas y había caído en una especie de estado de movimiento fluido. No pude parar hasta que estuve de vuelta en el primer campamento y en camino a la base aérea de Novo. No podría dormir hasta que estuviera en un avión de regreso a Estados Unidos. Me di la vuelta y miré la montaña que estaba justo debajo. La masa de roca y granito se había quebrado y se había derrumbado hacia adentro. Esperaba que eso fuera suficiente. El primer campamento me llevó en una moto de nieve al aeropuerto. Mientras esperaba mi vuelo, tuve mis primeros momentos de calma y comencé a analizar lo que había sucedido. Las palabras grabadas en la tapa, las que reconocí como lenguaje, me perseguían. Hölle of Erden. Escribí las palabras en una servilleta y luego busqué un traductor en mi teléfono. Efectivamente, era alemán, y se tradujo como el infierno en la tierra. Así que eso fue todo. Esa fue su última arma. Hitler iba a desatar el infierno eterno sobre el resto de nosotros. ¿O no? Había decidido, en su vejez, no romper la barrera. ¿Había encontrado algún tipo de paz? ¿O se había quedado allí para que algún día lo encontraran, para que el descubrimiento de su cuerpo pudiera llevar a esto, y todos supieran quién era el responsable? No sé si se lo contaré a nadie, o inventaré algo, como que el túnel se volvió inestable y se derrumbó. Pero, ¿y si no lo detengo? Derrumbé una montaña sobre ella. Recé para que eso fuera suficiente para enterrarlo todo. Pero esa tapa de granito, fuera lo que fuese, era lo que separaba el infierno de la tierra. Y ya no estaba. Me pregunto cuánto tiempo tomará atravesar la montaña y llegar a nuestro mundo.